Bendiciones, bienvenidos un día más a nuestro canal Palabra que da vida. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Un agrado nuevamente poder estar en vivo con ustedes para poder compartir un tiempo en torno a la palabra del Eterno. Me das un segundo, compartimos en nuestras redes y comenzamos con el estudio de la palabra. Te invito a que puedas buscar tu Biblia, un lápiz, un cuaderno para que podamos ir anotando lo que vamos hablando, porque aquí lo importante es aprender palabra con fundamentación bíblica. Amén. Comenzamos. Vamos a hablar de la idolatría en la iglesia actual, en la iglesia moderna, como se vio a lo largo de la historia, porque a lo largo de la historia hemos visto la idolatría desde que el hombre siempre ha tratado de idolatrar. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una esencia a adorar, pero esa esencia se ha perdido en el tiempo su enfoque. Nuestra esencia de adorar es adorar a Dios. A lo largo de la vida, de la historia de la humanidad, esta esencia se ha ido cambiando por idolatría, por adorar lo que no debemos adorar. Entonces vamos a ver eso en torno a la palabra. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Corintios 10:1. Primera de Corintios 10:1 dice así la palabra del Eterno. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Entonces leímos Primera de Corintios 10 del 1 al 4. ¿Qué sucedió? Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, y le está diciendo, miren lo que vivieron nuestros padres. Miren lo que vivió el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, cuando Dios o el Eterno los saca de esa cautividad, de esa esclavitud, lo que ellos viven, estas señales que ellos viven. ¿Cuáles eran estas bendiciones o estas señales? Son 5. Una, estuvieron bajo la nube. La segunda, pasaron por el mar. El mar se abre y ellos pasan en seco. ¿Ya? 3, todos fueron bautizados. 4, todos comieron el alimento espiritual. Y 5, todos bebieron la bebida espiritual. Los desglosamos un poquitito, vamos a ser bien acotados porque este estudio es largo. Todos estuvieron bajo la nube, todos estuvieron bajo la protección, bajo la sombra del Omnipotente. Todos pasaron el mar, todos vieron los milagros y la grandeza de Dios en sus vidas. Todos fueron bautizados. Cuando ellos pasan por el mar, el significado espiritual, la trascendencia espiritual de eso es que ellos son bautizados. Atrás queda su pasado de esclavitud y al pasar por el mar ellos van naciendo de nuevo, y cuando salen al otro lado, después de cruzar el mar, llegan a la otra orilla, ellos son libres. Es como que nacieron de nuevo. Todos fueron bautizados, ¿no es cierto? Todos pasaron por el mar, todos fueron bautizados, todos comieron el alimento espiritual. El alimento espiritual, el maná que venía del cielo, que todos lo comieron,
pero no lo valoraron, ¿no es cierto? Porque ellos llega un momento que dicen que estaban cansados de comer ese maná y querían carne. Y se acuerdan que cuando estudiamos las puertas, hablábamos de que ellos anhelaban lo que habían dejado en Egipto, anhelaban el pescado, las verduras, lo que había en Egipto. Entonces Dios les dio carne. Ellos vieron alimento espiritual y vieron la bebida espiritual, que era el agua que salía de esta roca. Todo eso vio el pueblo de Egipto, y Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto que todo eso habían visto los padres, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, el siguiente verso de Corintios nos muestra que la mayoría nunca pudieron agradar a Dios. Entonces te invito que puedas ir nuevamente a 1 Corintios 10 y ahora leemos el verso número 5. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Vieron tremendos milagros, lo hemos conversado en otras ocasiones. Vieron milagros, prodigios de Dios, comieron el alimento espiritual, bebieron la bebida espiritual, supieron lo que era tener la cobertura de Dios. Y la mayoría no agradó a Dios y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. Es la misma historia actual en la iglesia. La mayoría, a pesar de tener a su disposición la bendición de Dios, la comida y la bebida espiritual, terminan viviendo sin agradar a Dios. Y eso, que esto fue escrito para que nosotros tomáramos nota. Pero la gente, por no conocer las escrituras, comete los mismos errores. ¿Qué te quiero decir con eso? Pablo escribe eso a la iglesia de Corintios. Escribe eso guiado por el Espíritu Santo para que tú y yo también tuviéramos una referencia y no cometiéramos los mismos errores. ¿Y qué sucede? Como ignoramos la palabra, como cuando estudiamos o vamos a la iglesia y la persona que va a predicar toma un versículo y de ese versículo habla, pero fuera de contexto, porque la gente no estudia la Biblia, no lee Biblia, no es una costumbre de decir, vamos a decir, por ejemplo, el predicador diga, haya un grupo o al grupo de WhatsApp de la iglesia y le diga, vamos a predicar en el libro de Corintios, hermano. Y vamos a leer y se va a citar el capítulo 10 de Corintios. Entonces, hermanos, lea 10 de Corintios, 1 de Corintios 10, para que cuando usted venga al culto, usted entienda de lo que estamos hablando. Eso no se da. Lo llevamos a un poco más allá. Yo en mi vida no leo la Biblia. En mi día a día no leo la Biblia, no estudio, no reflexiono un poquito, no me detengo en la palabra, nada. Para mí es algo que pasa, nada más. Entonces cuando vienen a hablarme, yo como lo que me dan. ¿Por qué? Porque yo no tengo una base. Y quizás voy a ser una persona que va a comer muy mal, con la mano, porque no tengo el hábito de comer espiritualmente. Y te vas a comer lo que te den. Pero cuando tú conoces, tú no comes lo que te dan. Porque sabes escoger, porque sabes lo que es el sabor de la palabra de Dios. Entonces tú vas a decir, pero me parece que eso está fuera de contexto. ¿Por qué el pueblo idolatra hoy en día? Porque no hay conocimiento, porque Pablo lo advirtió. Con todos los prodigios que había hecho Dios, el pueblo de Israel quedó disperso en el desierto, sus cuerpos, y no pudieron llegar a la tierra prometida.
A quienes se le hizo la promesa no entraron a la tierra prometida. Fueron sus generaciones, sus descendientes los que poseyeron la tierra prometida. Y hoy es lo mismo. Tenemos la bebida espiritual, el alimento espiritual, pero erramos. No agradamos a Dios porque desconocemos la palabra. Vamos a seguir en 1 Corintios 10. Vamos a leer los siguientes versículos, del 6 al 10. Dice: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, la cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Así como el pueblo de Israel vio las 5 bendiciones que te nombré anteriormente, vieron también 5 consecuencias. Que fueron el resultado de su pecado. Esas 5 consecuencias a causa de su pecado. ¿Cuáles fueron los pecados? Codiciaron lo malo. No les bastó con el maná, querían carne. Eran idólatras. Hicieron un becerro de oro. Fornicaron. En medio y después de la fiesta del becerro hicieron orgías. Provocaron al Señor, lo tentaron y murmuraron. Nunca estaban contentos con lo que Dios hacía por ellos o para ellos. Nunca estaban agradados. En este estudio nos vamos a enfocar en señalar una de las cosas que hace que la iglesia cristiana, sobre todo de la línea pentecostal, de la cual son parte la mayoría de las iglesias, sean lugares donde se ve tanta inmoralidad, corrupción y amor al dinero. La causa es la idolatría. ¿Por qué vemos inmoralidad, corrupción y amor al dinero? Es por la idolatría. Vamos a desglosar y a entender que hay pasos que se cumplen. Y tú vas a ver que van a empezar a suceder cosas. Se va a cumplir un paso, se va a cumplir otro y todo va a ir desencadenando por la idolatría. La idolatría te va a traer todas estas cosas que hizo el pueblo de Israel. Y lo vemos en la iglesia moderna. Lo vemos en la iglesia de corte pentecostal, que es hoy la mayoría. Dicen, no, nosotros no somos pentecostales. Pero sí. Seguimos en 1 Corintios 10. Vamos con el verso 11 y el 14. 11 y 14 dice: esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. 14. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Pablo les dice, para nosotros, como advertencia fue escrito esto. Sucedió y que fue escrito para advertencia de nosotros, que vivimos en el fin de los tiempos. Pablo se lo dijo a la iglesia de Corintios, Pablo te lo dice hoy a través de la palabra. Esto fue escrito para advertencia. Y te dice, huye de la adoración a los ídolos.
Y tú me vas a decir, yo no me postro ante un ídolo, hermana. Y yo te pregunto, ¿estás seguro? Quizás después que escuches este estudio, vas a decir, si en realidad soy idólatra. Seguimos. Después de mostrar la comparación de las bendiciones y a pesar de eso, los terribles pecados que ellos cometieron y cómo la mayoría cayó en eso y terminó sin agradar a Dios, sin llegar a la meta final donde Dios los quería llevar, el verso 14 dice, por tanto, huid de la idolatría, es decir, que la idolatría es un asunto que debemos tener muy en cuenta. Es un asunto del cual debemos tener mucho cuidado. No es algo que debemos mirar con liviandad. La idolatría es algo que nosotros debemos analizar. Estar constantemente viendo si somos idólatras. Te voy a leer el mismo versículo, pero en dos versiones diferentes. En la Nueva Traducción Viviente y en tu Biblia, que seguramente tienes tú en tu casa, la Reina Valera 1960. Dice Éxodo 32:6. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a las diversiones paganas. Eso es en la Nueva Traducción Viviente. Leemos Éxodo 32:6 ahora en la Reina Valera. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La primera parte son casi iguales, la diferencia es cuando dice que en la Nueva Traducción Viviente dice y se entregaron a diversiones paganas, y en la Reina Valera dice y se levantaron a regocijarse, ¿ya? Después de la idolatría, porque ellos habían levantado el becerro de oro, ¿ya? Quiero que te ubiques ahí. Habían levantado un becerro de oro. Para mis amigos de Facebook, que me ven a través de Facebook, saben que nosotros hicimos la publicidad de esta, o la invitación a este estudio, con esa imagen. El pueblo danzando en torno a un becerro de oro. Entonces ahí quiero que te centres en lo que vamos a analizar en este punto. Y después de la idolatría viene la inmoralidad sexual. Idolatría primero, inmoralidad sexual seguido de esto. Los israelitas, cuando hicieron el becerro, inmediatamente tuvieron inmoralidades sexuales, según los historiadores, a la manera de las fiestas egipcias a, cúbreme en tu sangre, Padre Santo, Osiris. Y algunos comentaristas judíos dicen que hubo inmoralidades sexuales como parte de la celebración al becerro. Vamos a ver que siempre donde encontramos idolatría, también estará la inmoralidad. Quiero comentarte esto, si no lo hemos comentado antes, te lo comento ahora, y si eres nuevo y estás viendo estos videos por primera vez, para que lo vayas sabiendo si no lo sabías. Los egipcios y todos los babilónicos y la adoración a todos los dioses paganos generalmente era rodeada o en torno a orgías, a desórdenes sexuales. Quiero que entiendas que cuando hablamos de la adoración a dioses, era en torno a desórdenes sexuales. De ahí está la sodomía, el lesbianismo, la homosexualidad. Estaba presente, eso ocurría dentro de los templos de los dioses paganos, y ese era el reporte de la tierra, era el reporte del mundo que tenía el pueblo de Israel. Ellos, siendo Israel el pueblo escogido de Dios, habían estado muchos años en el cautiverio en Egipto y habían visto esto. Y quiero que entiendas esto, porque no quiero que juzgues al pueblo de Dios, ni juzgues al que esté en esa condición. Cuando tú pasas mucho tiempo viendo todos los días lo mismo,
lo asimilas y lo normalizas. Crees que es algo normal, que es algo natural. Ellos habían normalizado y habían aceptado este tipo de adoración. Esto que hacían los egipcios para ellos era normal, porque muchos de ellos habían nacido y crecido viendo esto. No conocían otra cosa que eso. Viene Dios y los saca, los rescata. Y ellos tenían ese reporte, ellos tenían ese conocimiento. Entonces se va Moisés, los deja solos, y ellos lo primero que hacen es construir un becerro porque es lo que ellos sabían. Ellos sabían adorar de esa manera. Ellos tenían esa idolatría normalizada, la habían aceptado. ¿Y quién nos dice a nosotros, con todo lo que estamos viviendo, que nosotros no podemos llegar a aceptar cosas que ante los ojos de Dios están mal? ¿Quién te dice a ti o me dice a mí que inmersa en un mundo con tanto pecado, con tanto desorden sexual, no vamos a terminar aceptando cosas que son aberración ante los ojos de Dios? Por eso es importante que no normalicemos lo que es pecado ante los ojos de Dios. Te invito que podamos leer en el libro de Romanos 1:23. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por consiguiente, Dios los entregó a impureza en la lujuria de sus corazones, a modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. 27. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Son cosas que muchos no quieren hablar, pero es necesario, porque la idolatría viene consigo de la lujuria, los desórdenes sexuales y todo este tipo de inmoralidad. Esto es lo que está sucediendo en la iglesia moderna. Vemos que que idolatran criaturas en vez de adorar al Creador. Y vea lo que dice el verso 25. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Qué es lo que es la verdad de Dios? La palabra. Y lo hablamos hace un par de clases atrás. La cambiaron por la mentira. ¿Y qué es lo que es la mentira? La palabra de los hombres. Y por eso fueron entregados a pasiones vergonzosas, es decir, inmoralidades sexuales. Siempre veremos que el espíritu de idolatría predecede al espíritu de la prostitución. Sí. Me recuerdo que hace un tiempo atrás hablábamos con un grupo de hermanos que la palabra de Dios la están prostituyendo. Es difícil entender cómo el ser humano hace, pero la palabra lo dice. Y lo dice claro. En el verso 25 dice: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios es la palabra. La cambian por la mentira. ¿Y cuál es la mentira? La palabra de hombre. Hoy tuercen la palabra de Dios como se da gusto y gana. Entonces, el espíritu de idolatría precede o antecede al de prostitución. Oseas 4,
12. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado, y se han prostituido apartándose de Dios. Ofrecen sacrificios sobre la cumbre de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebarindos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. No te estoy diciendo nada que la palabra no lo diga. Oseas 4:12, ¿qué dice? Mi pueblo consulta a sus ídolos, y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado. ¿Por qué adoraban a un ídolo? ¿Por qué consultaban a un ídolo? Porque había un espíritu de prostitución que los había descarriado. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Idolatría, desórdenes sexuales. Clarito. A comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. La palabra es clara. No te estoy hablando lo que a mí se me antoja, te estoy hablando palabra. El pueblo de Dios es idólatra. Nuestro pueblo, el pueblo de la iglesia moderna, los que estamos hoy, hay idolatría en nosotros. Vea que la idolatría va de la mano con la inmoralidad. Es tan importante cuidarse de esto que los apóstoles incluyen estas órdenes dentro de las únicas y pocas ordenanzas para los gentiles que se convertían. Vamos a Hechos 15:19. Por lo tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de la sangre. ¿De qué debían abstenerse? De lo sacrificado a los ídolos, o sea, de la idolatría, de la fornicación. Y va en ese orden. Se nos advertía de abstenernos de las contaminaciones de la idolatría, y esto es lo que estamos viendo en el mundo entero. Pero también en la mayoría de los asistentes a las congregaciones modernas, actuales. La palabra dice que la venida de nuestro Mesías, de nuestro Señor, por segunda vez, será como en los tiempos de Lot, en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Para la venida del Señor se verá como en los días de Lot, los tiempos de Sodoma y Gomorra, tiempos de una depravación sexual, no solo multiplicada, sino también aceptada, lo que te comentaba hace un poco rato atrás. Cuando nosotros se ha multiplicado esto, pero nosotros comenzamos a aceptarlo, hay un peligro tremendo. Es aceptada por la sociedad. Ya estamos viendo cómo se desarrolla todo esto. Pero ahora que hemos aprendido que este movimiento de inmoralidad va precedido por el espíritu de idolatría, ahora usted puede entender por qué hoy en día se forman ídolos en todas partes. Los medios de comunicación son casi siempre los instrumentos para hacer ídolos. Y hoy llamamos medios de comunicación no solo a la televisión y la radio. Tenemos el internet a través del cual tenemos los canales, tenemos Instagram, Facebook, tanta plataforma, YouTube, TikTok,
TikTok, todas estas plataformas donde se levantan estos ídolos, estas personas, y es tan fácil hacer un ídolo, hermano, que no nos damos ni cuenta. Hacemos ídolos de artistas, modelos, deportistas, cantantes, los dibujos animados, políticos, ministros, ministerios, ropas, autos, lociones, perfumes, maquillajes, todo. Todo. Usted ve hoy en día cómo las congregaciones usan la misma estrategia del mundo para autopromoverse. Pero los hermanos son arrastrados a estos por ignorantes y dicen, es que es el ungido de Dios. El que quiere de corazón ser el remanente pequeño, que quiere agradar a Dios, se dará cuenta de que esto es idolatría y la idolatría está metida en la iglesia. Por eso vemos tantas inmoralidades en ministros, luego con los ancianos, los servidores, casi en todos los cargos o ministerios se sabe de adulterios, fornicaciones. Es algo tan natural saber de esto en las congregaciones que los hermanos en su ignorancia dicen, bueno, todos fallamos, pero esto no es aceptable para Dios. Mira lo que sucede. Hoy tú ves que las iglesias, no sé si te ha pasado, de que te invitan a una iglesia y tú vas. Y es como un concierto. Es como lo mismo que hacen en el mundo, lo ves en la iglesia. Y lo empezamos a asimilar. Esa es la estrategia hoy para llamar almas. No importa cómo o qué va a pasar con ellas después, lo importante es tenerla adentro. Y buscan una estrategia como de mercado, como que esto fuera una empresa, como que esto estuvieras reclutando gente para un evento. Y muchas veces la gente dice, puede que no te parezca, y tú vas a comentar, ¿sabes que a mí esto no me parece, esto que se hace? Y no va a faltar el que te va a decir lo que yo te leí. Pero es el ungido de Dios. Pero es que Dios le revelará que así hay que hacerlo. O sea, nosotros debemos hacer lo mismo que el mundo está haciendo. Una mega campaña promocional tomándonos de los medios más sórdidos y más rebuscados, rayando en las inmoralidades. No importa, porque lo está haciendo el ungido de Dios. ¿Será así? ¿O no? La idolatría. Idolatran ministerios, pastores, instrumentos. Y ya no cuestionas nada, porque idolatras. Y cuando la idolatría entra, viene todo lo demás que estábamos hablando, que son los desórdenes sexuales, las inmoralidades. Por eso tú vas a ver todo lo que se ve, porque hay idolatría. Apocalipsis 2:20. Pero tengo en contra de ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometan adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Dame un segundito ahí, por favor. Ya. Dios, aquí se habla de Jezabel, nosotros lo estudiamos. Si no lo estudiaste, hay una clase que se llama El Espíritu de Jezabel. Es de las primeras clases que están en el canal, tanto en el canal de YouTube como en Facebook.
En la antigüedad, Jezabel desvió al pueblo en pos de Baal y seguramente había una inmoralidad tremenda en Israel por ese tiempo. Ahora, tiempo después, ese espíritu aparece en medio de las iglesias para desviar el pueblo en pos de los ídolos y como consecuencia estar viviendo en inmoralidades. ¿Te acuerdas que estudiamos que Jezabel robaba autoridad? Jezabel se va a desviar, te va a querer arrastrar a su idolatría, a su inmundicia, a sus desórdenes, a sus inmoralidades. Y ella robaba autoridad porque ella necesitaba ser idolatrada, porque ella era idólatra. ¿Sabes que hay un estudio que habla de que en la iglesia actual hay un aumento tan grande de los índices de inmoralidad como adulterio, fornicaciones, incluso violaciones dentro de la iglesia? Te estoy hablando no de iglesia católica, te estoy hablando de la iglesia evangélica, cristiana. Va en aumento y podemos entender que esto se debe a que va en aumento la idolatría. Y la idolatría va a tapar, hermano. La idolatría va a justificar el pecado. Van a decir, como te leía, pero es un ser humano y todos fallamos, todos nos equivocamos. Sí, podemos equivocarnos. Pero ¿qué sucede? Cuando yo sé que estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, soy capaz de decir, mi condición no está bien, voy a dar un paso al lado, voy a rectificar mi camino, voy a cambiar mi actuar. Ministerios, ministros, músicos y templo, entre otras cosas. Grandes campañas ha emprendido el mundo para dar valor y fama a sus grandes ídolos, para que sus nombres sean las marcas idolatradas por las masas de gente. Pero lo que debemos entender es que sin darnos cuenta de la advertencia de Apocalipsis, el espíritu de Jezabel ha ingresado en las congregaciones donde se ha hecho de los ministros ídolos, donde grupos de alabanza o cantantes cristianos son idolatrados por las grandes masas. Ahora es obvio entender por qué hay tanta inmoralidad sexual en el mundo y lastimosamente en medio de la iglesia también, por causa de la idolatría. A los corintios se les enfatizaba que no participaran de inmoralidades. Hubo un caso de uno que se metió con la mujer de su padre, cosas que ni en el mundo se miraban, dijo Pablo. Si recordamos, ellos idolatraban a los ministros. ¿Quiénes? Los corintios. Idolatraban a los ministros. Y hoy sucede, y yo creo que sucede más que antes. Porque con todos estos medios, tú ves, y a mí me llama tremendamente la atención una cosa. Te lo voy a plantear. Pensamiento muy personal, mío, que hemos llegado a hacer shows dentro de la iglesia. Entonces, te suben al púlpito a predicar, a coordinar, y es como que hacen un show, como que montan un espectáculo, y por decirte una cosa, dejan como la vara tan alta que el que va a predicar la próxima semana o el próximo día que tienen culto, tiene que hacer un show mejor que ese. ¿Es necesario hacer un show? Jesucristo cuando predicó, porque te lo voy a decir así, Jesucristo, para que no digan que estoy judaizando, cuando predicó, hizo show. Tuvo que subirse arriba de una tarima y allá danzar y gritar y hacer un escándalo tremendo. Todo lo que él hizo tenía un simbolismo.
Pero Jesucristo, el que yo conozco, el que yo he leído en la Biblia, Yahshua HaMashiach, él predicaba en un monte. Se subía a una barca porque había tanta gente que lo seguía, que se subía a una barca para que lo pudieran escuchar. Y eso tiene otro simbolismo, pero para que me puedas entender, él no buscó luces de colores, ni llevó una música especial, ni llevó videos, ni se paró de cabeza, porque hasta payasos tú ves en la iglesia. Y no digo que no pueda ser, quizás para un show de niños, para una escuela o algo con los niños. Pero tú y yo, ¿necesitamos un show dentro de la iglesia? ¿Tú y yo necesitamos todo ese teatro? ¿O tú y yo necesitamos palabras de Dios? ¿Y por qué se ha llegado a aceptar y normalizar todo eso? Por la idolatría. Porque muchos creen que lo que la persona que está a cargo, que el líder dice, es la verdad bíblica. Porque como te comenté en un comienzo, como hay ignorancia, no tenemos un respaldo para decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Porque la Biblia lo dice que no está bien. Y te voy advirtiendo que si te pones en ese plan, que es lo que Dios quiere que tú hagas, que digas, ¿sabes qué? Esto no está bien. Esto no es bíblico. Dios, Jesucristo, esto no lo intuyó. Lo más probable que te empiecen a hacer a un lado. Pero yo prefiero que me haga a un lado el hombre a que me haga a un lado Dios. Yo no normalizo ni acepto lo que el hombre quiere imponer. Yo no acepto la idolatría de un líder, de un cantante. Puede cantar muy bonito, puede tener alabanzas maravillosas, pero es un hombre que va a pecar, se va a equivocar y que Dios no va a compartir su gloria con nadie. Dios quizás inspiró a ese varón o a esa mujer a escribir adoración, Dios le ha dado un talento, pero Dios se lo dio. Aquel que predica y tiene elocuencia para predicar y revelación de la palabra, es porque Dios se lo permitió. Y el día que Dios quiera, ya no puede hacerlo. No es que Dios le vaya a quitar el don o el talento. Pero Dios tiene sus medios. Continuamos. Primera de Corintios 1:11. Porque se me ha informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que entre vosotros hay contiendas. Me refiero a que a unos de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo, otro está diciendo, yo de Apolos, otro yo de Pedro y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Pablo enfrenta al pueblo, a la iglesia de Corintios y le dice, ¿por qué están idolatrando? ¿Acaso yo fui a la cruz por ustedes? ¿Yo cargué el madero por ustedes? Y los reprende. Pero ahora los ministros no solo permiten que los idolatren, sino que promueven esa idolatría. Cuando usted tiene en alta estima la palabra de su líder, aunque la palabra de Dios no diga eso, usted está siendo un idólatra. Una cosa es amarlos y otra ser idólatra. Me voy a detener ahí, de ahí voy a seguir con esa idea, pero mira. Alguien te puede decir, ¿sabes? Que eso que dijeron, que dijo ese líder, no es bíblico, no, eso no está bien, eso no es así. Y usted como idolatra va a decir, no, pero es que él tiene revelación de Dios. Y usted va a aceptar la palabra de un hombre por sobre la verdad bíblica.
Y eso es idolatría. Mira, una parte de los judíos idolatran a Moisés desde la antigüedad, en los días que vino el Señor, y así continúa hasta ahora. Por eso el enemigo los ha cegado. De referencia bíblica, Juan 9:28. Entonces le ultrajaron y dijeron: tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero no sabemos de dónde sea. La idolatría te ciega, no te permite ver. Y como te dije al comienzo, en nosotros está esa necesidad de adorar, de alabar y de adorar, porque Dios nos creó para adorarle y alabarle. Pero nosotros hemos torcido esa adoración. Y hoy tú idolatras y adoras a hombres, adoras a un bien, como te decía adelante, puedes idolatrar cualquier cosa. Pero nosotros deberíamos no idolatrar, sino que adorar a Dios. Los ministros son siervos de Dios. Siervo significa servidor. Cuidémoslos, respetémoslos, pero no los idolatremos. La idolatría de los ministros le pone un velo a la gente para que no les resplandezca la gloria de Dios. Pero cuando uno se vuelve al Señor, reconociendo que no es el hombre, sino Dios quien merece la gloria, entonces nuestra vida cambiará y se cumplirá la palabra. Cuando tú idolatras, tus ojos son cerrados y no puedes ver, o sea, no te puede resplandecer la gloria, la luz de Dios en tu vida. Pero cuando tú te vuelves al Señor, tus ojos son abiertos y tu vida es transformada. Leemos Hebreos 8:11. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero ¿cuánta gente no conoce a Dios aún en medio de las congregaciones? Qué triste, pero es así. ¿Cuántos no conocen a Dios aún llevando muchos años dentro de una congregación? Ya vamos terminando, nos queda un poco. Egolatría ministerial. Primera de Samuel 15:21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desobedecido la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel, hablándole a Saúl, Dios hablando a través de Samuel, estaba hablándole a Saúl. Saúl había desobedecido, no había hecho lo que Dios le había mandado, y Dios le desecha. Para entender por qué la desobediencia en este caso fue considerada como una iniquidad e idolatría, deberíamos concentrarnos en el verso 12. Entonces vamos a leer el verso 12 de Primera de Samuel 15.
Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se dio aviso a Samuel diciendo: Saúl ha ido a Carmel, y he aquí, ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. ¿Qué había hecho Saúl? Había levantado un monumento. Vemos que Saúl quería que se supiera el logro que había obtenido. En el original, la palabra monumento querría decir pilar o estatua. Es decir, que fue a levantarse una estatua para su propia gloria. Se vanaglorió, se idolatró él mismo, y ahora, y a la obra de sus manos, esa fue su iniquidad. No fue que simplemente desobedeció, sino que se levantó una estatua para idolatrarse, para demostrar lo que él había hecho, para decir: miren lo que yo conseguí. Fue lo que hizo por cuestión de recibir la gloria él, en vez de dársela a Dios. Esto es digno de muerte, tal como Herodes cuando no le dio la gloria a Dios. Aquí empezó, o sea, este fue el problema mayor de Saúl. Quiso él la gloria, quiso que se le reconociera a él y no a Dios. Y ojo, mucho cuidado, porque eso lo vamos a ver, tú vas a escuchar y van a empezar a hablar de los milagros que hacen, de las cosas que han logrado. Y ellos no han logrado nada, lo logra Dios. Entonces, la idolatría parte por casa. Se idolatran ellos y logran que los demás los idolatren. Hechos 12:23 dice: al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Herodes hizo lo mismo que hizo Saúl. Saúl estaba tan engañado que llegó a creer que estaba obedeciendo a Dios. A mí me encanta, me gusta mucho leer la historia de Saúl, porque muestra al hombre tal cual es, con fortalezas y debilidades, y cómo podríamos ver nosotros la historia de muchos ministros de Dios que han caído como cayó Saúl. Y dice que Saúl creía que estaba obedeciendo a Dios, porque mira lo que le dijo a Samuel en 1 Samuel 15:20. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Te vuelvo a leer. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Él creía que había obedecido. Tengamos cuidado de creer que estamos haciendo las cosas para Dios cuando realmente tenemos egolatría ministerial. Porque te van a decir: yo estoy haciendo esto para Dios, y va a ser su discurso, pero es que ya hay una turbación en ellos, ya están cegados, la idolatría puso el velo sobre ellos, entonces ellos creen que están haciendo las cosas para Dios, pero lo están haciendo para vanagloria de ellos. Esto lo vemos tal cual lo que pasó con Saúl en los ministerios de la iglesia moderna. Buscan hacerse fama, se quieren distinguir de los demás por sus grandes monumentos, por la apariencia externa, quieren que su nombre sea famoso. Miren qué ignorancia, se sienten orgullosos de estar en un ministerio famoso, ignorando lo que se nos dice en el libro de 1 Corintios 10:11. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Qué? Lo que conversamos.
al comienzo, lo que le pasó al pueblo de Israel, cómo fue el pueblo cuando Dios los sacó, los milagros que vieron y cómo ellos pecaron, aún viendo los milagros de Dios, y cómo ellos quedaron tendidos en el desierto y no pudieron llegar a la tierra prometida. Hoy tú y yo caminamos para una tierra prometida, que es la salvación, que es la vida eterna. Y yo creo que tú no quieres quedar tendido y muerto y no poder entrar a esa tierra prometida. Y ellos cometieron pecados y nosotros estamos idolatrando. Cuando tú crees y te sientes orgulloso, es porque el orgullo, porque el ego, porque la vanagloria entró. Y por eso la mayoría vuelve a vivir una vida que no agrada a Dios. ¿Conocieron a Dios? Y vuelven a vivir una vida que no agrada a Dios. Esto se evidencia en las inmoralidades que hay en medio de las congregaciones. Recuerda, la idolatría siempre llevará a la inmoralidad. Para terminar, una de las principales formas de idolatría que se ve generalmente en las congregaciones donde hay idolatría ministerial. Una de las principales formas de idolatría que vamos a ver en las congregaciones donde hay idolatría ministerial es la siguiente. Colosenses 3:5, te lo leo en la Reina Valera. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Ya? Leemos en Colosenses 3:5 igual, pero en la Nueva Traducción Viviente. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. ¿Qué ves hoy en día? Lo hablamos. Tenemos una clase sobre el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué vemos hoy día? ¿Y eso no es idolatría? Dios nos ayude. Dios quiere sacarnos de tinieblas a su luz admirable. Porque puedes creer que has salido, porque llevas años dentro de una congregación y todavía no conoces a Dios. La avaricia, señalada por el artículo definido en griego, da a entender un espíritu de idolatría, de sí mismo, que se apodera de todo para sí. Mucho peor, en otro término griego traducido, es el amor al dinero. Es decir, que en los lugares donde hay idolatría, siempre se desarrolla la avaricia. 3 cosas: idolatría, inmoralidades y avaricia. Amor al dinero. Dios nos ayude. Esa es la enseñanza que teníamos para ustedes. Te saludo, te abrazo en el amor de Cristo. Si me estás viendo a través de Facebook, te invito a que puedas darle like a este video, compartirlo para que pueda llegar a otros. Si me estás viendo a través de Facebook, a través de YouTube, te invito a que puedas también darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Te comento, estuve perdida varios días, no sé si va a suceder de nuevo. Estamos atravesando una situación familiar bastante compleja por la enfermedad de un familiar, y eso me quita bastante tiempo para poder hacer los estudios. Estoy pendiente igual, espero en Dios que pueda volver a estar con ustedes el día viernes entregando un nuevo estudio bíblico.
Si no es así, te pido las disculpas, te comento que es por esto, pero espero en Dios que todo termine pronto y para bien, y poder estar nuevamente 3 veces a la semana con ustedes. Te dejo invitado para que cuando yo suba videos los puedas ver. Dios te bendiga, tengas una hermosa tarde junto a tu familia y la chequina del Eterno esté en tu hogar. Shalom, shalom.